tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien, a pesar de los pesares. Vamos a terminar este año, así es que esperemos empezar el próximo con toda la esperanza que tenemos que poner para que nos vaya mejor. Hoy es la última cena del programa. Los invitados de hoy, miembros del gabinete, ministros del gobierno de Mario Abdo Benítez. Vamos a estar haciendo el balance de lo que fue este año y las perspectivas, sobre todo para el 2021. Bueno, como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta en blanco y negro, que amo el blanco y negro. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola y puedes estar espléndida siempre, puedes hacerlo al 021 52 50 60. También, ahí está, fíjense lo que es. Maravilloso el bordado, ¿verdad? Bueno, como siempre, también peinada y maquillada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que hay prácticamente un Joseph en cada barrio. Y agradecerle a todas y a todos, y sobre todo a Joseph, por apoyarnos desde hace más de una década ya, igual que Tinola Borbón. Muchas gracias. Y la casita gourmet. Hoy estamos realmente con una cena espectacular. Ya sabes que todo en la casita gourmet es saludable, light, sin harina, sin azúcar. El teléfono de la casita gourmet 021 62 37 50. 62 37 50. A ver si podemos hacer un primer plano del menú de hoy. Delicioso como siempre. No sé, no tomaron Haz la toma ahora, ¿cuál es el problema? Ahí está. Excelente. Muchísimas gracias a Judith, realmente una mujeraza, muchas gracias por apoyarnos también. Bueno, empecemos con, a ver, a mi derecha, Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Gracias por estar, ministro. El ministro, ahora se pueden sacar, solamente... Cuando comamos. Ah, mira. ¿cuándo? Entonces uno come, termina de comer, se pone otra vez. Ah. Pero lo que pasa es que vas a estar comiendo todo el tiempo, Sí. porque después viene el postre y todo eso. Aparte, yo hablé con la doctora Egea, es el apellido, ¿verdad? Sí, la doctora Viviana Egea, sí, así y me dio permiso que si se Por paro la bien. distancia, Y claro. entonces le puse en una mesa a cada uno, no se pueden quejar, sí, ¿verdad? perfecto. Para poder comer sin arriesgarnos. Gracias por estar, ministro. Muchas gracias, Mina, por la invitación, un gusto. Euclides Acevedo, ministro del Interior. Gracias por estar, Euclides. Si no venía, Euclides iba a tener que mandarme mínimo 3 jarrones de flores. Hectárea. Una hectárea de flores. Así que sí o sí. Se me hizo también el chujo tipo peta. Pero había sido que no había recibido la invitación, ¿verdad? Jamás yo me Por puedo lo menos negar a una sabés invitación. mentir, ¿verdad? Y entonces uno se siente bien. Porque dicen, no, a mí nadie me invitó. Dicen, le envié el print de pantalla que me mandó Jenny, pero acá está, eso es lo importante, ministro, estás acá. Contale a la gente a quién es tu jefa. ¿Vos? ¿Quién? Muy ¿Otra? Bien, muy bien. No, otra no sé, con eso ahí de ahí la No, competencia. jefa, dije. Jefa, bueno. Con nosotros se encuentra el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. ¿Qué tal? Gracias por estar, ministro. No, muchas gracias, Mina, por la invitación. Un saludo para vos, para los colegas y para la audiencia. La ministra de la Mujer, Nilda Romero. Gracias por estar, Nilda. Gracias, Pina, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir esta mesa contigo y con los compañeros. Gracias por estar. Eduardo Peta, ministro de Educación, después de... ¿Hace cuánto que no hablamos que pues yo me enojé contigo, Eduardo? Y no sé por qué te enojaste. Pues me dejaste plantada. Este es el tercer año consecutivo que estoy aquí firme, Ajá. a tu orden. Ajá. Y siempre hay algún tipo. Es el ministerio más grande del país en cuanto a personas. Y hay dificultades y los viceministros se desempeñan muy bien, pero vos exigías mi presencia y Sí, te enojaste. claro. Bueno, esperemos reconciliarnos esta noche. Seguro. Yo, de verdad, a mí me piden disculpas y yo estoy por la reconciliación siempre. Es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, con nosotros se encuentra... ¿Por qué a mí? Bueno, le pusiste acá. Federico González, ministro de Relaciones Exteriores. Gracias por estar, Federico. Buenas noches, Mina. Un gusto, un placer realmente compartirte. Felicito por el excelente nivel de la mesa, por el excelente nivel de tus invitados. Muchas gracias. Yo sí voy a tener que cumplir lo que dice el doctor Mazzoleni. Cuando él se quite, me quito, si no me va a multar. Bueno, pero tienen que comer, ¿eh? Porque esto no es de guau. Yo le voy a mirar a él, si él hace, yo voy a confiar. Bueno, 1, 2, 3, ya. Bueno, justamente tenemos que empezar con el ministro porque, bueno, obviamente hacer el balance de este año sí o sí es hablar de la pandemia porque marcó obviamente a todos, ¿verdad? A todos los ministerios, a todas las instituciones, a todas las personas
Y como no tenemos tanto tiempo y son varios los ministros, si vos tuvieras que hacer como un balance de los errores y los aciertos desde el ministerio en relación a la pandemia, empezar con los errores, entonces así después combinamos con los aciertos. Sí, cómo no, Mina. Bueno, en primer lugar, evidentemente ha sido un año extraordinario, sin posibilidad alguna de poder haberlo planificado con la envergadura que ha tenido. Yo creo que mucha gente que no conoce el Ministerio de Salud quizás no sepa que el Ministerio de Salud se maneja siempre al borde de la urgencia, de la necesidad, rayando la emergencia. O sea, desde independientemente de la pandemia y a todo. Totalmente. O sea, la visión un poquito con un escrutinio mayor mediático y de la población en general que hoy ven es una realidad que nosotros vivimos continuamente y es realmente difícil, ¿no? Y nosotros lo sabemos porque obviamente la gente cuando no conseguía terapia, estoy hablando fuera de la pandemia, años anteriores, ¿qué hacían? Iban a la prensa, ¿verdad? Así es. Y obviamente a llorar sus penas y nosotros tratábamos de intervenir, ¿verdad? Llamando a las autoridades. Y sabemos que la salud es una tarea pendiente para el Estado desde hace mucho tiempo. Lo es. Y bueno, yo creo que en ese tren muchas veces hay muchas malas prácticas instaladas que no tienen que ver necesariamente con un afán de corrupción, que sin duda pueden existir, ¿verdad? Pero las malas prácticas producto de esa necesidad urgente de dar respuesta a muchas cosas pueden generar algunos procesos equivocados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quizás algunas cuestiones de comunicación también que son muy complejas en salud, sumamente complejas, son algunas cosas en el debe que hay que seguir mejorando, ¿verdad? Ahora, en el otro sentido, no sé si ya nos vamos al lado bueno. O sea, comunicación, ¿crees vos que fue comunicación que creo que corrupción no, pensás que no hubo? Mira, no en el sentido estricto de eso, Mina, porque cuando uno analiza con rigor las cuestiones, si uno ve institucionalmente cómo se comportó el ministerio, tomemos como ejemplo el proceso en sí de las compras de los insumos. Hay que recordar, y la gente lo olvida fácilmente, que fue el ministerio el que cerró con sus filtros naturales, que entre paréntesis lo hacemos todo el tiempo. Cuando nosotros compramos insumos y demás, cuando llegan son controlados y si no tienen las especificaciones se rechazan. Bueno, eso ha ocurrido y no solamente eso, sino que después los procesos han llevado a la ejecución de 2 pólizas, no solamente la de que recupera el anticipo, sino también la que tiene que ver con el cumplimiento fiel del contrato. Entonces nos da una pauta de cómo se comportó el ministerio. Ahora, institucionalmente para adentro, dentro de los procesos, hay cosas que hay que mejorar, pero no hay que descontextualizar un mercado volátil, alterado, entre otras cosas. Tenemos también 2 o 3 llamados desiertos sin la posibilidad de acceder a insumos y medicamentos en un momento realmente delicado, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que deben ser analizadas en el contexto en el que se dieron. ¿Lo positivo? Mira, lo positivo yo creo que puede resumirse en los números. Fíjate, me parece que la cohesión que se logró con otros organismos del Estado que fueron alineados alrededor de una causa con la ciudadanía, hoy nos dice, más allá de todas las críticas que vos puedas hacer, la línea de base de todos los países de la región es la misma. El resultado hoy, a esta fecha, ¿verdad? En tu cena hoy, nos muestra a nosotros como uno de los países, mejores países de la región, ponderado por fuera. ¿En qué sentido mejores? En los indicadores. Son indicadores que vos no podés maquillar. La proporción, número de contagios, número de muertos en relación a la población. Exactamente. Incluso, y las tasas de mortalidad o las tasas de letalidad, los fallecimientos, son los números más duros que existen. Eso no se puede maquillar. Así es. Entonces, te permiten compararte con otros países. Ahí? Y bueno, nosotros somos con Uruguay y Paraguay son los mejores de la región. En términos de menos número de muertos en proporción a los... Te voy a dar, hoy estuvimos en la zona de Paraguarí inaugurando una terapia más y decía yo un poquito en la oportunidad que tuve de dirigirme al público para ponerlo un poco en números concretos, ¿verdad? Si nosotros trasladáramos los indicadores de algunos de los países de la región de Sudamérica, hoy estaríamos lamentando 4 veces más el número de fallecidos que tenemos, que nunca es un número aceptable, claro, pero le da una perspectiva un poquito a la gente de lo mucho que hemos hecho. Y cuando digo hemos, me refiero al Paraguay entero, ¿verdad? Porque sin la disciplina de la ciudadanía, sin la adherencia con entusiasmo a todas las medidas que propusimos, mira, Paraguay fue el primero en cerrarse, el primero en abrirse y el primero en entender que hay que convivir con este virus. Bueno, Euclides, ¿a vos cómo te afectó en el ministerio el tema de la pandemia? O sea, ¿qué cambió para vos? Como a todas las instituciones, esto nos tomó de sorpresa,
cuando el ministro Mazzoleni en una reunión del Consejo nos comunica que tenía que clausurar esto, dije yo, oye, tipo, ¿cuándo es juicio por ahí? Claro, porque ¿quién se iba a imaginar? Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Como corresponde. Una suerte de ángel custodio de la política de salud pública del Estado. Entonces, lo único que nosotros hicimos es disciplinarnos a lo que nos piden, cosa que nos dificultó porque la policía no estaba entrenada para convertirse en una suerte de maestro a la sombra. Vos sabés lo que es meterle a la gente en su casa. Y ahí también... Esa primera etapa fue difícil. Fue muy complicada porque además después vino el tema de los decretos que tenía que explicar. Porque cada decreto tenía las excepciones. Y ahí, ¿quiénes eran los exceptuados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes podían? ¿Quiénes no podían? Esa fue también una dificultad comunicacional. Pero ¿cómo vamos a comunicar bien sobre algo sobre lo que no teníamos información? La última gran peste, llamada gripe española, que nadie no tenía la menor idea de lo que era y que tuvo 400 muertos en el Paraguay. La otra, la peste negra, la peste bubónica de la época de Martín Lutero en el siglo XVI, que duró más de un año y murieron un montón de gente. Pero yo creo que lo positivo es un poco algunos indicadores. Yo me acuerdo que el ministro Mazzoleni nos daba un dato sobre las perspectivas de la Organización Mundial de la Salud. 15.000 muertos aproximadamente era el pronóstico para el Paraguay. Hoy llegamos a 2.300. Claro, la gente dirá, bueno, no importa, pero quiero volver a lo que decía Stalin. Una muerte es una tragedia. 1 millón de muertos es un dato estadístico. O sea, yo no quiero que caigamos en la frialdad, porque finalmente un muerto o 5.000 muertos es exactamente igual para un Estado que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Entonces, lo negativo, no teníamos el suficiente personal entrenado para orientar a una disciplina cívica, a una disposición sanitaria. Había que explicar el código sanitario, el código del medio ambiente, tener que recurrir a la fiscalía. O sea, fue un error en el sentido, digamos, no supimos administrar como pudiéramos administrar hoy, que ya hay cierto entrenamiento y mayor información. Hay más conciencia por parte de la ciudadanía también, Sí. o sea... Pero lo positivo finalmente, y es el valor de la ciudadanía, a la hora de la verdad la ciudadanía se comportó. Fuera de 2 o 3 atorrantes, la ciudadanía se comportó fantásticamente bien. Ahora, Peta, voy a vos porque fue otro de los ministerios, digamos, salud y educación, creo que fueron los 2 ministerios, a pesar que después también, hablando con la ministra de la Mujer, el tema de la violencia, tanto encierro, también tuvo su consecuencia. Pero, a ver, otro gran desafío fue educación, como decía, un ministerio enorme, y imagínate, con consecuencias para miles y miles de niños y sus respectivas familias. 10 de marzo, reunión de consejo, estábamos todos los ministros, el presidente, y Julio plantea cerrar absolutamente todo, entrar en cuarentena, cuando las cosas todavía teníamos pocos fallecidos, poco contagio. Y ahí se toma la decisión de cerrar las instituciones educativas, que fuimos los primeros en América Latina, en cerrar las instituciones. No sabíamos si estábamos haciendo bien o no. Lo que importó en ese momento era la vida. Claro. Euclides me dijo, septiembre, por ahí tenés que ver, Eduardo, si es que retoman. Para mí, educación tenés que ya asimilar que puede ser perdido. Palabras más, palabras menos, en esa reunión. Y se tomó esa decisión. Y fue muy difícil porque, hablando también con Julio hace unos días, la evaluación me decía, mira, nosotros, Eduardo, en ese tiempo todavía teníamos pocos espacios ocupados, estaba controlado el contagio, tuvimos tiempo para prepararnos más. Nosotros no. Nosotros el 11 teníamos que tomar una decisión país. ¿Qué hacer? Pasar a lo virtual. Ahí empezaron los problemas, los colegios privados, si se cobraba o no cuota, comenzar a hacer reuniones, conciliar a los intereses. ¿Qué fue lo más difícil, digamos, en esta pandemia para educación? Todo fue difícil. Pero todo fue digamos, del balance, decís, bueno, esto fue lo que más nos costó. Y todo fue difícil desde el momento en que tenés que crear. A los 5 días creamos una plataforma y por primera vez el MEC
les hizo el desarrollo de clase a cada docente en todos los niveles. Y ese docente tomaba ahí su clase con un PDF, además explicando ese PDF, un audio, y además de eso, un video explicándole. 400 docentes que asumen una posición de campeones, siempre digo, se vienen a decir, aparte de tener nuestras aulas, nosotros queremos ayudar en esos videos. Y comenzaron a hacer. Y entonces los demás docentes tomaban de ahí y enviaban a sus alumnos. Pedimos que sean gratis, todas las telefónicas nos dieron gratis ese manejo. Y realmente fue el sistema de distribución donde la plataforma no tenía que colapsar. Pero ¿cuándo recién? Sí, no sé, mientras hablo completa. A los 4 o 5 días no van a poder comer nunca. aparece la plataforma. Aparece la plataforma. Luego con Microsoft, que nos dio una plataforma que es de primer mundo, hasta hoy tenemos, donde se construyeron 81.000 aulas virtuales. Pero vos crees que, porque entiendo que al principio efectivamente, bueno, no tenemos la experiencia de que las aulas sean virtuales, etcétera, el tema también de internet a nivel nacional, la cobertura, el tema económico, que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Computadora en su casa, o sea, un montón de dificultades. Pero a hoy, digamos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje crees de los chicos que hicieron toda la escolaridad de este año se dio a través de virtual? ¿Qué porcentaje de verdad pudo aprender? No, aprender es un tema muy subjetivo. En tiempo de pandemia, aprender como se debía aprender. Sí. Aprendimos otras habilidades, por ejemplo, el manejo de recursos informáticos. Aprendimos a manejar equipos. Claro, pero un niño de tercer grado, te digo cualquier grado, ¿verdad? De fuera de pandemia, en un año normal, y un niño, ese mismo niño en tercer grado en pandemia, ¿qué porcentaje de lo que tenía que haber aprendido en el tercer grado pudo haber aprendido? Bueno, las clases se desarrollaron todas. Sí, ¿no? Ahora, el nivel de aprendizaje era, ¿por qué? Porque le hacíamos las tareas y comenzamos a juntarle a los gremios de todo, padres, docentes, alumnos, y comenzábamos a probar. Primero, la primera etapa va a ser cualitativa, es decir, un proceso que se va a evaluar, y luego la segunda parte cuantitativa, donde se toma una evaluación. Entonces, un examen. Entonces, se aprobó eso en un plan. Pero esos primeros un mes y medio fue difícil ponernos de acuerdo, teníamos que debatir y teníamos que tener la primera encuesta a quién le llegaba y a quién no le llegaba, claro, porque si tenía o no un celular, y tuvimos la primera encuesta con 11% de 1,5 millones, 11% que no se notificaba, decía no tengo celular, y tuvimos que imprimir cuadernillos con las mismas clases, 1.050.000 cuadernillos, y distribuirle a ese sector que era un poco el que quedaba rezagado, y teníamos que llegar a equiparar. Pero para el año que viene tenemos a estos que están rezagados, hacerle una nivelación en el primer marzo y abril, equipararlos, ayudarlos a avanzar. Pero te digo, Mina, el mundo fue así. No, yo, es decir, sí, ya sé, pero yo, es cierto, está bien referenciarnos, digamos, ¿verdad? Pero lo importante es, bueno, a ver cómo nos fue a nosotros, digamos, ¿verdad? Fue el famoso mal de todo consuelo de tonto, ¿verdad? Yo entiendo, obviamente, que estamos en una circunstancia muy particular. Pero te doy un dato, porque de repente, acá están, porque invitaste a 6 periodistas, ¿no? La semana pasada. Sí. Fui a enviar. Casi todos te bajaron la caña a vos. Todos, menos uno, y me sorprendió, Jorge Torres, que dijo no hubo caso de corrupción. Bueno, claro, eso te salvó. Agradezco a Jorge, porque lo vi muy objetivo. En ese sentido también hizo la acotación, que en ese sentido. Los demás. Los otros no hablaron de corrupción, sino que dijeron que eras un desastre. Pero los demás no dijeron que porque no supiste manejar esencialmente bien todo el tema. Pero nunca hablé con ellos. Es que no hablaban luego, pues no. Por ejemplo, le envío un mensaje a 2 de ellos. Uno de ellos me dice, no es que te aplacé, simplemente yo creo que vos sos un número 9 para otro cargo y no para ese cargo. Sí, decía, puede ser, está bien. Roberto Pérez, creo que dijo, le mando datos y no manejaban datos. Fito, a quien le iba a enviar los datos de gestión, y termina Fito diciendo silencio, haciendo un silencio. Entonces, ¿por qué no invitan a una mesa? Porque ahí jugó la prensa, jugó mal.
y debo ser un crítico a los medios que no nos ayudaron a llevar el proceso educativo en pandemia. Eran cuestionamientos, críticos. Sin embargo, el Banco Mundial, pero vos decís esto y te dicen, te jactás, sos soberbio. ¿Sabes cómo nos ubica? En el 4º lugar de Latinoamérica, Paraguay, tengo los datos. ¿En qué es lo que nos ubica en el 4º lugar? En la educación a distancia en pandemia. Bueno, yo realmente te puedo decir... Firmado por el Banco Mundial. ¿Eh? No conozco toda esa evaluación, esos datos que estás diciendo, pero nosotros teníamos quejas permanentes, ¿verdad? De una realidad que a lo mejor vos ni Mandrake podían tal vez, pero de que muchísimos chicos y padres enloquecieron con el método y el mecanismo de tareas, no solamente de colegio público, estoy hablando del privado también, que le llenaban de tareas a los chicos, las madres y los padres, que bueno, vos ya te olvidaste de lo que aprendiste, tenías que enseñar y ser la maestra. Pero eso después se fue perfeccionando, sí, hay claro, que decir, ¿verdad? Fue el proceso. Pero fue una angustia absoluta para padres, pero todos. hijos y pero Espíritu todos, Santo. Mira, nosotros queremos a los alumnos en clase. Los padres se adaptaron después y agradecemos a todos los padres del país. Realmente hicieron un esfuerzo extraordinario porque se convirtieron en profesores. ¿Sabes cuál es mi crítica? Pero a los colegios privados también, ¿verdad? O sea, yo creo que cuando estás en pandemia es una situación excepcional y tendrían que haber elegido 2 o 3 materias nada más, ¿verdad? Porque ya estaban en una situación de encierro, de angustia, desde económica, porque muchos de los padres habían perdido trabajo, no tenían celular. Es un año anormal, entonces tenías 2 alternativas, o agarrar y decir, bueno, declararse hoy que le hace pasar nomás de grado, o elegir 2 o 3 materias, ¿verdad? Y después, cuando pase la pandemia, efectivamente se les actualiza, digamos. Pero eso de llenarle, hacer como si fuera una clase normal, hacerlo en virtual, con todas las materias, desde las 8 de la mañana hasta las 4, que es el horario, digamos, de los colegios privados que tienen doble escolaridad, me parece una locura. Exigir que unos niños estén con la computadora 8 horas. No, pero no fue todo el país así. Bueno, no, pero ahí el ministerio tiene que intervenir. Privado. O sea, yo hablé, cuando hace una hablada contigo, porque pero hablé con Cano 1000 veces y le dije, che, pero ustedes son Ministerio de Educación, si bien es privado, tienen que intervenir y prohibir eso. Había otros colegios privados que sí. Por ejemplo, creo que lunes, miércoles y viernes nomás tenían las clases virtuales, elegían efectivamente 3 o 4 materias y después paciencia, que lean historia más adelante. Pero tenemos datos importantes, UNICEF. No estoy hablando, son datos de organismos internacionales. Sí, ya sé, pero los organismos internacionales también muchas veces, no porque sean internacionales. Pero hicieron una encuesta muy objetiva. Saben todo. Por ejemplo, UNICEF mismo, por ejemplo, el tema de los niños trabajadores, ¿verdad? Que prohibieron el trabajo infantil. Una cosa, no es por decreto que uno interviene en una realidad. Pero en este caso es una prohibimos el trabajo infantil, cuando en realidad en este país es imposible prohibir. En todo caso, que tenés que reglamentar, que en vez de que estén en la calle, que estén en el supermercado, no. Resulta ser que le sancionaban a gente que le daba trabajo infantil. Pero te digo, sobre una encuesta de qué tiempo a los padres, de qué tiempo ocupaban sus hijos en las clases virtuales o a distancia, y era un promedio de 2 horas. ¿Y quiénes ayudaban? Papá, mamá, siempre campeona mamá, es decir, y también referenciaba el vínculo con los docentes. Es decir, si nosotros hablábamos solamente en nuestra encuesta, éramos pedantes. Entonces dijimos, dejemos que otros hagan, y realmente pero no sé quién tenía solamente 2 horas. ¿Cómo? ¿Quiénes tenían solamente 2 horas? Los alumnos en promedio dentro del desarrollo de clases virtuales diariamente, ¿no? Entonces, uno ve datos así bastante objetivos, y nosotros manejábamos a fin de crear un canal televisivo. Este canal nos facilitó, fue uno de los aliados importantes. ABC también, hay que señalar, se sumaron Canal 13 y comenzamos a hablar la primera transmisión de Tu Escuela en Casa. Y eso fortaleció docentes que se convertían en artistas tratando de desarrollar las clases. Realmente fue... Sí, fue un esfuerzo colectivo. Pero aprendimos muchísimo. Es decir, para el año que viene, el 2021, tenemos el desafío, pero lo más importante... Después quiero que me hables del 2021. Sí, a ver pero qué nos lo espera. más importante, lo que decía Julio, preservemos la vida el 10 de marzo. Se cumplió. Yo creo de que conociéndole a esta enfermedad, a este virus, fuimos aprendiendo absolutamente todos, y yo soy un agradecido. Y cuando hago la crítica a los medios, le hago simplemente por lo siguiente, que no tuvieron elementos
y te juzguen. Son formadores de opinión. Entonces, al hablar... No, pero tenemos también otros elementos, no tenemos que basarnos solamente en tus elementos. No, pero nosotros ni nos siquiera... basamos en los elementos de sindicatos, nos basamos en los elementos de asociaciones de padres, no, o sea, no, es que también sin elementos que se nos ocurrió, vamos a bajar lo que es la caña pero, a teta. No, pero te digo lo siguiente, hablemos de estos datos y los sindicatos. Yo tenía 10 años, Mina, y le veía por televisión al mismo sindicalista de hoy. ¿Y cuál es el problema? No, es que nunca transformaron nada la educación. Cuando hoy hablas de transformar, la gente esperó así con mucha expectativa y dijo, Peta, vamos a ver qué hace, vamos a ver este jugador. Entró ahí, ¿sabe qué me dijo Benjamín antes de aceptar el cargo? Hablé con Benjamín Fernández Bogado. Me dice, Eduardo, ¿querés quemarte definitivamente como político? Aceptá ese cargo. Ese cargo hoy ya no es un cargo que te promuevan presidente como Nicanor y como Blanca Ovelar. Vas a hacer un sacrificio muy grande, porque tenés que levantar el ánimo del docente, tenés que comenzar a motivar a ese cuerpo docente que está arrastrado por las críticas mediáticas. Tenés que hacer un esfuerzo. Ahora, si vos querés hacer un acto patriótico, que en 10 años te van a reconocer, Benjamín Fernández Bogado seguramente está mirando, hacelo, pero te digo, de que vas a hacer un cadáver político lo será. Entonces, uno reflexiona y dice, pero yo saliendo del Congreso, teniendo oportunidad de aceptar otros cargos, ¿había que hacer ese acto? Sí. ¿Por qué? Porque el factor político partidario fue quien minó y destruyó la educación paraguaya. Lo sostengo y lo seguiré sosteniendo. Había que liberarle de ese factor. ¿Quiénes fueron los primeros que me criticaron? Mis ex colegas del Congreso, senadores de Añetete, diciendo, Peta no tiene que estar en ese cargo. ¿Por qué? Porque se cerraba el grifo, donde vos tenías que hacer un pararrayo para todos los docentes, donde el dedo que asignaba rubro fue terminando. Hicimos 54.000 concursos, es decir, puestos concursados, donde la capacidad del docente es la que le permite acceder. Eso es transformar de abajo. Y un debate educativo desde octubre que empezó. Vamos a terminar en diciembre del 2021 con un plan al 2030, donde el próximo ministro, aquí le decís, esta es la hoja de ruta, este es el debate de los paraguayos. Ojalá nomás que ese plan realmente pueda ser debatido y difundido, que no te pase como le pasó a la ministra de la Niñez. No, está siendo debatido. Que tuvo un plan que probablemente sea muy bueno, pero como no se debatió lo suficiente, ahora se desvirtuó el plan y tuvo que empezar. Hoy en forma virtual, estando en universidades extranjeras, esto se hace después de 27 años. Ministra, el tema de la pandemia yo sé que afectó mucho a tu ministerio, o sea, al tema de las mujeres, porque hablando también inclusive con la policía, ¿verdad? Las estadísticas lastimosamente nos demuestran de que hubo más violencia que otros años. Es así, Mina, en realidad que el efecto de la pandemia en la vida de las mujeres en el Paraguay fue fenomenal. Solamente el sistema 137, el Ministerio de la Mujer, recibió llamadas de víctimas de violencia en un 78% más. 78% más en comparación al año anterior. Y no solamente en el tema de la violencia en sí, Mina, sino que también en otros sectores. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las mujeres realmente fueron muy perjudicadas, porque el sector que más sufrió en esta pandemia fue el sector informal. O sea, hubo más desempleo, ¿vos crees? Hubo mucho más desempleo. ¿Sí? Eso hay datos estadísticos que maneja el Ministerio de Trabajo y la DGEP también, en donde hay más mujeres que fueron afectadas por ya sea en forma voluntaria, digámosle, porque hay muchas mujeres que tuvieron que, justamente por el cierre de los colegios, de las guarderías, muchas mujeres tuvieron que abandonar su... Claro, para quedarse con los niños. En realidad obligada por la situación. Claro, le enviabas a la escuela y te ibas a trabajar. Ahora, ¿dónde le enviabas? Y también el ámbito turístico. También prácticamente todas los hoteles del país son manejados por mujeres. Igualmente nos decían que las agencias de viajes, por ejemplo, dice que el 80% de las agencias de viajes son dirigidas por mujeres. O sea, los sectores en donde realmente las mujeres estaban trabajando fueron los más afectados. Y luego también, Mina, tenemos la violencia extrema, el tema del feminicidio. Nosotros el año pasado, con un trabajo tremendo, Mina, ¿te acordás que acá en esta mesa te habíamos dicho
que que estaban- cerramos con 22 casos menos de Menos, así feminicidio. Y es. fue algo ¿Y ahora, realmente ministra? tan... Y ahora, Mina, estamos con 36 hoy. Ajá. A las 2 de la tarde Sí, ya sé, hubo hubo otro un caso. caso de feminicidio en Villeta y sumamos 36 casos. En realidad, el año pasado cerramos con 37 casos. Todavía O sea, nos entonces quedan no unos aumentó cuantos más días. el tema del El tema del feminicidio, te digo. feminicidio, en realidad, Porque a mí lo que me íbamos dijeron es que había bajando, más. Mina. No. No Hasta más ahora no. feminicidio, no. Que había más hechos de violencia. Y en este orden, Mina, Por eso la violencia denuncia. psicológica, violencia física y violencia telemática. Esas son los 3 tipos de denuncia que más recibe el sistema 137. Claro. No, hay un dato curioso que es importante. Sí. Creo que la ministra sabe. En el Ministerio del Interior hay una dirección de violencia doméstica, donde manejamos también estas estadísticas en base a las denuncias. Sí. Altísimo porcentaje de la reoyen de potie. También. O sea, Ah, también. la mujer se volvió, claro, la crispación. La crispación era mutua, la ¿no? defensa. mutua. Entonces, Claro. el hombre también fue violentado. Vale decir que habría que ver un poco de una manera integral. Sí, para la violencia para familiar, digamos. La violencia familiar que venía como consecuencia del encierro. O sea, No, y los niños también, ¿eh? O sea, Obvio. no solamente las mujeres, digo, los No, más- también los hijos. los Pero de hijos. todas formas, el sistema 911 reportó que el 80% de las denuncias que recibe son de mujeres, son víctimas, las víctimas son mujeres. O sea que hay un porcentaje de empezó hombres también- en un 20%, pero como que todavía la diferencia es, No, es muy seguro grande. que hay es muy más, grande. pero empezaron también los hombres a cobrar, por lo visto, Sí, en esta pandemia. me parece. ¿verdad? ¿Está bien? Me parece que la mujer se tiene que defender. Claro. No, de verdad, mira, nosotros hasta junio nosotros veníamos descendiendo también en relación al año anterior en el caso de los feminicidios. Tuvimos 9 casos menos hasta junio. A partir de julio, que se produjo 6 casos de feminicidio, empezaron a sumarse y hasta la fecha, bueno, que hoy llegamos a 36 casos. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero entrar con la parte económica y con la parte que le tocó en realidad, no ahora como también cuestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ministro, vos estuviste en realidad en esa, ¿cómo que se llamaba? Albergue. Codena. Sí, Codena. Sí, el ¿verdad? Codena. El Sí, creador también del trabajamos. albergue. No, y por eso, y todo lo que significó, me acuerdo que hasta tenías que comprar, no sé, toalla femenina, ¿te acuerdas? Que hacían colecta porque encima se creó eso, pero no había un rubro, ¿verdad? Así es. Para sostener los, Sí, y tal los cual. albergues. Y realmente Sí. los albergues fueron claves también, ¿verdad? Sí. Al principio para que esto no se... Indudablemente. Tengo que dar una breve pausa. Vamos al ministro hoy de Relaciones Exteriores. Lo que significó para vos la pandemia, mucho trabajo al principio, ¿eh? Muchísimo en realidad, pero para todos los que estamos Sí. acá y para todos los ciudadanos, no solo del Paraguay, sino del mundo. Es un Hoy año- podemos reivindicar el tema de los albergues, o sea, fue una acertada el albergue. Yo creo que sí, Mina, realmente sobre la base de lo aprendido en estos largos meses, considero que sí, fue una gran acertada. Yo te había dicho a tu consulta de meses atrás, ¿quién ideó los albergues? Fue el presidente de la República. Pero no es que lo tenía planificado tampoco. Ningún gobierno del mundo podía tener previsto qué hacer ante una situación de crisis como esta. Por la naturaleza misma, por la manera en que se dio. Sí te digo un detalle que poca gente conoce. El Paraguay no solamente fue el primero en cerrar las fronteras, en declarar la pandemia propiamente dicha, en cerrar las escuelas y luego abrir las fronteras de vuelta, pero un detalle poco conocido, y el ministro Mazzoleni lo sabe muy bien. Conversamos y por instrucciones del presidente, ya el 31 de enero se canceló la emisión de visas a ciudadanos chinos o viajeros provenientes de la China, el 31 de enero de este año. Ajá. Y ahí sí que fuimos el primero en el mundo a tomar una mira, medida de tal no sabía naturaleza. eso. Y fuimos hasta criticados acá internamente por eso. Pero a lo largo y haciendo un análisis sereno, ya 9, 10 meses después, todas estas medidas que fueron adoptadas por el gobierno y por instrucción del presidente de la República, nos damos cuenta que en su gran mayoría fueron acertadas. Pero fueron acertadas porque fuimos aprendiendo por el camino. Nada estaba escrito, nadie nos podía decir qué hacer ni cómo hacerlo. Fueron largas horas compartidas con el ministro del Interior y tantos otros colegas
en el Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional, horas enteras, tardes enteras, feriados, domingos, sábados, sin horario. Y eso fue conformado por el presidente de la República como el Centro de Coordinación Interinstitucional de apoyo al Ministerio de Salud en su combate a la pandemia. Y reitero, fuimos aprendiendo muchísimo, cometimos varios errores, pero aprendimos de esos errores. Y ahora sí, por experiencia de causa y habiendo aprendido muchísimo, te puedo decir con certeza que lo de los albergues, entre otras medidas, fueron acertadas. Claro que fueron unas medidas en su conjunto acertadas, ¿verdad? Sí. Porque tenían todo que ver, o sea, era limitar que el virus se expanda, en síntesis, ¿verdad? Eso es muy importante, mira, sí. hay dos etapas. Una es la que señala Federico, que tiene que ver con limitar la entrada del virus. Y después hay una segunda etapa que es la de limitar la propagación del virus. ¿Verdad? Y bueno, en esa etapa realmente fue absolutamente fundamental. Hay pocas cosas que nos distinguen de los demás países, de lo que hicimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había sido que también, hablando de los demás cosas que nos distingue, este tema del albergue, el haber cerrado enseguida todo, etcétera, que era también para ganar tiempo a esto que se nos venía y no sabíamos, ¿verdad? El tema de lavarse las manos había sido que no es en todos lados que exigen. Dice que en la Argentina, no sé si eso es cierto. Que es tal cual. Es una estampa exclusiva casi del país, esto de los lavaderos y demás. Es exigencia. O sea, recuerdo que para abrir los negocios, ustedes pusieron como exigencia el tema del lavado de manos. Así es. Imagínate cuánto evitás que se propague. Y ¿verdad? Cumple una doble función. O sea, la obvia del lavado de manos y de evitar la propagación. Y la otra es que le mantiene alerta a la gente. Entonces muchas veces cuando vos le tomás la temperatura o pisas la alfombrita, la capacidad de discriminar así casos es relativamente baja, pero lo que hace es que le mantiene a la persona alerta, le hace pensar en el virus, ¿verdad? Y todo lo demás que está asociado. Entonces es muy importante. Después quiero ir al tema concretamente de Argentina y Brasil, sobre todo Argentina. A ver. Sí. Pero antes, el ministro de Hacienda, no sé si tenés acá, pero ¿cuánto en números afectó la pandemia? Por ejemplo, sé que aumentó el número de desempleos, obviamente, ¿verdad? Aumentó la recaudación, o ahora se volvió a recaudar, porque encima que asumimos un montón de compromisos nuevos, digamos, en términos de préstamos, etcétera. Contradictoriamente se recaudó menos durante mucho tiempo. ¿Cómo estamos con los números en relación a la pandemia? Definitivamente, Mina, las medidas sanitarias y la erupción de la pandemia tuvo un impacto directo en la actividad económica y obviamente en la economía. Partíamos de una perspectiva positiva de crecimiento económico este año, allá por el mes de enero, febrero, con 8 meses de crecimiento consecutivos de la economía y una previsión de crecimiento del 4%, y obviamente con las medidas implementadas esto cambió totalmente, ¿verdad? Hoy, gracias también a las medidas económicas y a las acciones que se tomaron en materia fiscal y monetaria, también podemos decir que esas acciones fueron oportunas y ayudaron a mitigar ese impacto negativo de una previsión de una caída de cerca de 3,5% del Producto Interno Bruto. Hoy los últimos números nos dicen que esa caída va a ser menor y va a ser la menor de la región, ¿verdad? Si bien dijiste que no tenemos que compararnos con otros países, pero hay que entender que la pandemia tuvo un impacto mundial. En el mundo las economías van a caer cerca del 4%, Latinoamérica va a caer 8% en promedio, y dentro de ese escenario Paraguay se destaca con una caída del 1%, ¿verdad? Entonces, como te decía, las acciones que se implementaron yo creo que fueron oportunas para proteger el empleo, para proteger a las empresas y obviamente también fortalecer el sistema de salud, ¿verdad? Claro, porque estos sistemas de subsidios, se le daba 500.000, ¿verdad? Después otros 500.000, creo que se llevaba 1 millón y pico, ¿verdad? Porque vos decís 500.000 no es mucha plata, ¿verdad? Pero en el volumen de plata que se dio es mucha plata, o sea, se dio mucha plata. Lo que se buscaba, Mina, es asegurar los ingresos mínimos de las personas. Pero dos cosas. Porque estamos hablando de trabajadores por cuenta propia, informales, que automáticamente quedaron sin posibilidad de generar empleo, y como bien dijiste, con el programa PTVO se llegó al 60% de trabajadores informales, más de 4 millones de acreditaciones en las 2 ediciones del PTVO. Claro, pero otra cosa que yo creo, ¿no? En todo caso ustedes son los entendidos, que también ayudó, o sea, aparte de ayudarle a esa gente que cuando no tenés nada, 500.000 es una fortuna, porque
te puedes comprar, ¿verdad?, galletas, arroz, azúcar, etcétera, y alimentarte, porque si no, no tenés ni un ingreso. El volumen era bastante grande de plata y eso fue todo al mercado, porque era todo para consumo. Así mismo, y estamos eso hablando mismo, de... ¿verdad?, sí, hizo que también yo creo que nuestra economía, totalmente, de una forma u otra, el consumo no haya parado totalmente. Uno mira las previsiones iniciales, Sí. como te decía, de caídas Sí, sí, importantes. Y comparando con los últimos números, esa caída fue menor. Claro. Y obviamente estos recursos ayudaron a mitigar eso. Estamos hablando de más de 300 millones que fueron destinados exclusivamente al subsidio a trabajadores por cuenta propia. A través del IPS, a los trabajadores formales que fueron suspendidos, se destinaron más de 100 millones de dólares, así que es un monto importante en la economía y, como dijiste, ayudó a sostener no solo el ingreso de las personas y las familias, sino también la actividad económica, ¿verdad? Así es. ¿Qué decías, Petán? Sí, aportar un poco un dato no que todos pueden hablar, no que yo les tengo que preguntar. Un dato no conocido. El MEC toma una decisión de convertir el almuerzo escolar, el plato que se servía en la escuela, en un bolsón de mercadería nacionales: poroto, harina, aceite nacional, azúcar, leche en polvo, entre otros, que se pidió autorización porque los intendentes primero dudaban si podían cambiar el contrato y luego logramos con contrataciones públicas y sale una resolución. Y convertimos eso en las bolsas de comida. En total, gobernadores, intendentes, el MEC entregó 84.545.000 kilos en 10 entregas. Hace un total de 83.621.000 dólares metido a la economía al convertir el plato en esa producción, porque tenían que comprar el locro, el poroto, y eso hacía que los productores se metió dentro de la economía y movió bastante. Y mucha gente en la casa, al almuerzo, se comió en familia. Y hay mucha gente que te mandaba mensajes y decía: yo hoy estoy sin trabajo y gracias a esa bolsa hoy yo estoy pudiendo comer. Es decir, el niño compartió su almuerzo en su casa y dinamizó la economía bastante con 83 millones. Bueno, otra cosa que sí pasó, que no tiene que ver con la pandemia, obviamente, pero tiene que ver con tu ministerio, Euclides, es el secuestro de Oscar Denis, ¿verdad? Realmente lamentable, sobre todo nuestra solidaridad también con las familias que tienen personas secuestradas. En esta fiesta todo se hace obviamente más emotivo. A ver, ¿qué pasa con el tema de Oscar Denis? ¿Qué vos crees que pasa? ¿Por qué no hay ni siquiera una comunicación del EPP? ¿Hicieron ustedes un análisis, digamos, sobre qué pudo haber pasado con Oscar Denis? Sí, se hacen muchos análisis y obviamente este no es un secuestro como los demás, donde se pedían rescates, se pedía dinero. Aquí nunca se pidió eso. Entonces esto tiene una connotación más política que económica. Obviamente las informaciones son múltiples y hay de todo. Y en ese de todo la característica es la incertidumbre. Probablemente ahora, con la detención de María Laura, a lo mejor podemos tener informaciones más cualificadas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la incursión del padre Pablito, teniendo sus contactos, puede ser que nos ayude a despejar muchas incógnitas. Obviamente hay algunas informaciones que no la podemos publicitar, algunas las ignoro y algunas que sé que son clasificadas no las puedo decir, pero yo desmitifico un poco eso de que el gobierno no hizo nada, que es 2000 a 0, no es así. Yo entiendo la frustración de la familia. ¿Cómo no vamos a entender si los más frustrados, los más indignados, los más impotentes, y nos produce eso mucha bronca, somos quienes tenemos la responsabilidad de rescatarlo? Y el presidente hasta hoy ordena día y noche pejecaque, peguerú, que está hecha. Y bueno, entonces esa es una gran frustración. Claro, yo siempre digo que la posición, nunca critico la posición de los familiares del secuestrado, ¿verdad? O sea, yo siempre decía, lo que diga Mirta Usinki, que pudo tener exceso en ese momento, nada, o sea, para mí es incuestionable. O sea, un ser humano que está bajo esa condición de que
tu hija Claro. o tu esposo o tu padre está secuestrado, no sabes en qué condiciones, no sabes si vivo o muerto, ¿verdad? O sea, todo se entiende, o sea, que estén alterados, todo se entiende. Yo por eso el balance quiero hacer con gente que, Sí, pero atendé, digamos, a ver, lo importante es también para la tranquilidad, porque nosotros tenemos contactos permanentes y el propio presidente de la República con la familia de los secuestrados. sí. Y lo que queremos señalarles es que hay un esfuerzo, que no tengamos resultados. No, Pues, ahora de hecho hay resultados. ¿En qué sentido? Obviamente el resultado esperado, que es que vuelvan, claro. obviamente lastimosamente todavía no. Pero el hecho que haya 3 abatidos, ¿verdad? Porque hubo 3 más. abatidos, no, 3 abatidos más las 2 chicas, estas ya son 5 más esta detenida, digamos, ¿verdad? Pero anteriormente murieron también 3. Claro, pero te digo dentro del marco de post-secuestro, te digo, post-secuestro fueron 3 abatidos, más estas 2 abatidas, más ahora una detenida, digamos, ¿verdad? O sea, en ese sentido, decir, bueno, están buscando, lograron algunos, lastimosamente, algo que es muy importante, que vuelva Oscar Denny, también que vuelvan los otros secuestrados, todavía no se logró, pero yo creo que, yo siempre digo, en un momento cuando uno está en guerra y en tiroteo, ¿verdad? Uno tiene que ponerse en una de las 2 trincheras, digamos, ¿verdad? Y yo me pongo obviamente con la trinchera de la paz, con la trinchera de los que combaten la violencia, combaten los secuestros, las arbitrariedades, etcétera. Pero va a llegar un momento que tenemos que hacer un balance, ¿verdad? De la Fuerza de Tareas Conjuntas. No es todavía, probablemente, hay que esperar un tiempo más, pero hay que hacer un balance de la Fuerza de Tareas Conjuntas, un balance objetivo en el sentido de, a ver, en qué hay que reforzar, en qué hay que cambiar, o sea, lo que no se puede es continuar de este modo, digamos. No, la evaluación es permanente y los cambios de cursos de acción son notables. Lo que pasa es que no se puede explicar todo el ¿no? tiempo. Por eso te digo, pero en este momento no se puede explicar todo porque, bueno, las filas enemigas, obviamente, si vos le das toda la información también, obviamente estás Claro, actuando en contra, pero hay que hacer un balance y hay que reestructurar el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro que hay ¿verdad? que reformular, más de una vez dijimos eso, y obviamente si determinada fórmula no ha tenido el éxito esperado, hay que cambiar la fórmula, pero no dejar de continuar. Ajustar, claro, o ajustar la fórmula, o sea, tal vez no sea sacarle a la Fuerza de Tarea Conjunta, porque tampoco puedes dejar totalmente al descubierto y sin ningún tipo de protección a la gente del norte, digamos. Pero lo que habría que ver es combinar con otro tipo de tareas. Yo no sé si existen esos comandos que en un momento dado existieron, comandos especializados. Hay, ¿verdad? claro que hay esos comandos. Y aparte de la Fuerza de Tarea Conjunta. No, dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta, lo que pasa es que la Fuerza de Tarea Conjunta no se limita solamente a esto. El crimen organizado tiene muchas aristas, o sea, la detención de más de 20 sicarios, la detención de un montón de gente vinculada al crimen organizado, la incautación de marihuana, todo eso es labor de la Fuerza de Tarea Conjunta, que evidentemente ha impedido el desarrollo de estas fuerzas irregulares. Lo que todavía nosotros no tenemos, y esto produce, repito, una gran frustración, es no rescatar con vida a las personas que nosotros creemos que es responsabilidad del Estado rescatarlos. Eso es, y entendemos, ¿cómo no vamos a entender la angustia de la familia? Claro que entendemos, ¿cómo no vamos a entender? Y yo creo que por eso se hace ese esfuerzo ahora, inclusive, de darle el respaldo moral, por decirlo así, a la gestión que está haciendo la Iglesia. Ahora, ¿cómo anda tu pelea con Resquín, con el comandante de la policía? Bueno, las desavenencias son normales en instituciones y a veces se vuelven ríspidas, a veces se coexisten, pero yo creo que hay una suerte de coexistencia tolerable, por decir así, pero es normal. Yo no quiero caer, como si la gente buscara conflictos cuya publicidad no trae la solución en sí. Porque los conflictos, en primer lugar, hay que asumirlos, sí, y en segundo lugar, administrarlos. Lo que está claro es que Euclides Acevedo se puede pelear con el señor Julio Mazzoleni, se puede pelear con doña Mina Feliciángel. Lo que no se puede tolerar es la pelea de un comandante con el ministro del Interior. O sea, esas desavenencias tienen que ser resueltas. ¿Y cómo se pueden resolver? Hablando, y cuando no se habla,
alguien tiene que tomar la decisión. Que uno se tiene que ir, uno de los dos. Y sí. ¿Y cuál se va a ir? Y eso tiene que decidir el presidente de la República. Bueno, pero también puede decidir uno. Sí, uno puede decidir también, claro que sí. Mira que Mina es bruja o profeta. No vaya a decirle nada, Mina. ¿Por qué? ¿Y no te acordás que alguna vez vos dijiste algo sobre el MEC? ¿Qué era? No voy a recordar. ¿Cuál de las cosas? No, pero usted dijo, ¿no? Esto va a suceder en tanto tiempo, dijiste. No, allá venía a que sentenciarle tantas cosas acerté que viste que decir eso no es una de que referencia. alguien se iba dentro del MEC. Sí. No, vaya a decirle a él, por favor. No, yo no estoy diciendo que él se va a ir, digo nomás que hay dos... Claro, no, Si hubo vos decís- una especie de broma política que Espeta venía al Ministerio del Interior, Ministerio que es una especie de trueque. Bueno, pero eso forma parte del mentidero político, no tiene nada que ver con la El realidad. gobierno está trabajando muy bien con el ministro del Interior y con el comandante de la policía, mira. Quiero que sepa. ¿Y cómo hacen para trabajar muy bien y que ellos trabajen muy mal? No, están trabajando muy bien los dos. Hay un No, pero relacionamiento. acabas de decir lo contrario el ministro del Interior. No, es que, pero el trabajo es positivo. Hay No, resultados. pero él acaba de decir, sí, hasta ahora no, digamos. Pero acaba de decir, no sé si le escuchaste porque estás un poco lejos y acá no tenemos retorno, pero acaba de decir que sí, de que hay una mala relación entre el ministro del Interior y el comandante de la policía y que eso no puede permanecer así. O sea, que él puede estar mal conmigo, con Mazzoleni, pero no con su comandante y ni comandante con el ministro. ¿Y cómo se soluciona esto? Le digo. Y uno de los dos se tiene que ir. Yo soy diplomático, como sabes, Sí. y todo se soluciona a través del diálogo. No, La muchas cosas conversación, sí. y todo, te digo, todo se soluciona a Pero través hasta de ahora eso. no está solucionado. Y sobre todo que el resultado es positivo, es altamente positivo. El trabajo del ministro del Interior y el trabajo del comandante de la policía. Eso es verdad. No, yo creo que lo que pasa es que la gente cree que la convivencia política es la ausencia de la desavenencia. No, al contrario, los conflictos, las desavenencias permiten el desarrollo de determinado Siempre y pensamiento. cuando uno pueda administrar esas desavenencias. Claro, y de eso se Claro, trata la política. así De es. eso se trata la política. A veces se puede administrar y otras veces no. Si vos me decís que no es administrable, uno de los dos tiene que ir. Si es Claro. administrable, se acabó el problema. Por supuesto. Y bueno, ¿y cuál es el puesto en este caso? No. Te digo que si la solución no es el diálogo o el diálogo No trae no solución. trae como resultado, y bueno, alguien tiene que marcharse. Ajá. ¿Te marcharías vos? ¿Por qué no? Yo no estoy enamorado en absoluto del cargo. Para nada. Independientemente que me guste o no me guste lo que haga, no quiere decir que me quite el sueño, mañana me marcho. Si el presidente da un guiño de que no, me voy y encima me voy sin enojarme. Y Eso no sé si te creo tanto. no, de verdad te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la lealtad al presidente de la República es un presupuesto ineludible. Aquel que pone en tela de juicio su lealtad, ese sí tiene que irse y ya. Pero el que tiene una divisa, yo soy una persona que digo cualquier cosa menos traidor, leal. Y la lealtad no es la obediencia, ni la docilidad, ni el chucamillerismo, no. La lealtad está justamente en ser coherente, en decir lo que hay que decir, actuar como hay que actuar, con absoluta transparencia. En ese sentido, yo decía que el hecho que yo me marche no me voy a enojar con el presidente. Al contrario, le voy a estar eternamente agradecido de darme la oportunidad de ser un servidor público una vez más. Y el presidente no me pidió Pero ¿y vos pusiste en algún momento, o ponés, te pregunto ahora, como condición en el sentido que si el diálogo no prospera, que hasta ahora por lo visto no se solucionó con el diálogo, va a llegar un momento que vos vas a decir, o famoso, o él o yo. Y esa es una disyuntiva aparentemente diabólica. Pero yo en este caso, si hay desavenencia, ¿cuál es la solución? Te marchás y te vas. Con comendado yo puedo ir a ¿o no? Y te pregunto a vos, Federico, ya que vos estás más, digamos, metido en todo esto, porque aparte de ser ministro de Relaciones Exteriores, sos también un ministro político. Si hoy Euclides dice él o yo, o sea, Resquín o yo, y vos tenés que tomar la decisión, ¿qué haces? A ver, el presidente de la República, para lidiar con esta crisis, creó este Centro de Coordinación Interinstitucional, que es una sala de situaciones, un situation room, ¿ok? Ahí compartimos horas
días, meses con el ministro del Interior y con el comandante de la policía y con otros muchos ministros. Ahí yo aprendí, yo lo apreciaba y lo admiraba ya hace tiempo a Euclides, pero ahí lo conocí más a profundidad y lo admiro y lo aprecio aún más. Lo mismo digo del comandante Resquín. Los dos son excelentes, los dos están produciendo resultados. Entonces, yo creo que ni el uno ni el otro, los dos tienen que continuar. El presidente está muy satisfecho con el trabajo que los dos están haciendo. Reitero, hay resultados y sobre la base del diálogo se va a llegar a una salida que corresponda porque el interés superior del Estado paraguayo. ¿Y cuál es el problema según vos? Después le había preguntado a Euclides, pero a ver, ¿cuál es la desaveniencia que hasta ahora no pueden a través del diálogo arreglar? Porque ya han dialogado 1000 veces ya sobre ese tema, hace, no sé, 3 o 4 meses que está el tema. Entonces, y va a continuar el diálogo, ¿Y qué es lo que dialogan, por ejemplo? Y sobre cuestiones seguramente ya de índole, el comandante está en cuestiones operacionales, lógicamente, ese es su rol. Sí. Y el ministro es un ministro político que a su vez está informado, enterado de todas esas operaciones, de todo lo que se hace y da su criterio, su opinión sobre la base de su experiencia. Entonces ahí pueden surgir algunas desavenencias y han surgido. Pero reitero, si el resultado es positivo, y no solamente es positivo, es excelente. Equipo ganador no se cambia, Mina. Y este es un equipo ganador. O sea, eso es diferente a lo que vos decís. Y Bueno, yo no vine para hablar de esto, pero... ya que estamos. pero vamos a hablar en otra ocasión porque no quiero... No, pero es uno de los elementos, porque la seguridad es algo fundamental en nuestro país, ¿verdad? Y obviamente se hizo público este tema de la desaveniencia, no es que yo lo estoy sacando acá, digamos. Pero hubo mucho bromato también en la discusión. Ajá. Pero no te vayas a preocupar, en breve vas a ver que las cosas se van a solucionar. O sea, ya sabes cuál es la salida. No, yo no la sé, pero me imagino. ¿Cuál te imaginas? No, compartir, no. ya que estamos. No, ¿para qué? Vamos a hacer otra cena para eso. Otra cena. Te perdono, ya te estoy perdonando la vida. No, esto se llama la trampa mediática. Esto es una emboscada. Una emboscada. No, pero es Mina, importante. vos me querías hablar del tema Argentina-Brasil, ¿te acuerdas? Sí, vamos a pasar a la Argentina para distender esto. Dale. Yo ya comí todo, así que... comiste todo, así que ya puedes hablar. Tengo que dar una breve pausa. Listo. Y quiero saber justamente sobre la Argentina más que nada, ¿verdad? Porque obviamente con el Brasil de una forma u otra ya hemos arreglado y hay que ver cómo continúa todo esto. Y después obviamente el tema Itaipú también te toca a vos, ¿eh? Queremos saber cómo te estás preparando. A mí me va a ayudar Euclides. Sí. Bueno, a ver, vos me ibas a decir sobre el tema de... ¿Qué querés que te digan? Bueno, vamos a poner fin a lo de Euclides. ¿Cuándo se va a tomar la decisión de qué hacer con este conflicto? ¿Hasta cuándo llega el conflicto, digamos? Ya sea darle un plazo para que se solucione por vía del diálogo o se va uno o se queda el otro. Pero te acabo de escuchar que dijiste vamos a ponerle fin ya a ese tema. No, por eso no, pero para el fin acá, digo, obviamente. A ver, ¿cuál es la...? Ustedes se ponen un plazo, porque para todo se pone un plazo en la vida, ¿verdad? O sea, para que una de las características principales del diplomático es la paciencia. Y el presidente es un gran diplomático también, tiene mucha paciencia. Sí, pues la paciencia pueden tener ustedes, pero los que están en conflicto no necesariamente. No crea, él fue embajador. No, pero ¿qué tiene que ver eso? Y Resquín no sé si fue embajador, pero te digo. No, pero... No, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? yo creo que se va a solucionar, Mina, realmente. Año nuevo, vida nueva y nuevas soluciones, nuevas propuestas, nuevas ideas. Y vamos a salir adelante. Lo importante o sea que en en enero se soluciona el problema. Año nuevo, en enero, año nuevo todo el año, digamos, 2021. ¿Cuándo? ¿Enero? Todo el año. Dale, decime. En enero se va a solucionar pronto, yo creo. Pronto. Así es. Bueno, ministro, el tema de las vacunas. Sí. Todos estamos con mucha ansiedad y una de las formas, aparte de cuidarnos con la mascarilla, no aglomerarnos, todas estas cosas que por lo menos ya sabemos de memoria qué tenemos que hacer. No siempre la hacemos, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y las veces que lo hicimos nos sirvió de mucho, ¿verdad? Pero la vacuna obviamente es un refuerzo fabuloso. Primero, el hecho de que la vacuna haya tenido tan poco tiempo de desarrollo, a diferencia de otras vacunas, digamos, sobre otras enfermedades,
Se puede decir que esta es una vacuna experimental, ministro, o sea, en el sentido que si bien está habilitada, digamos, sigue siendo experimental y yo creo que la habilitan por la urgencia, pero no porque se cumplió como se cumplió con otras, por ejemplo, con no sé si se llama protocolos, pero como protocolos más largos. Ahora como que se encimaron protocolos para cortar el tiempo, algo así, ¿verdad? En alguna medida, en rigor, no han culminado la tercera fase de control. Recordemos, primera fase más o menos cientos, después segunda 1000 y tercera fase más de 1000, ¿verdad? Y se va evolucionando. Entonces, para ponerlo en términos vulgares, es como que vos tenés los datos y medio levantaste así, miraste un ratito a ver cómo viene la mano, ¿verdad? Y bueno, hay evidencia científica que es sólida, lo suficiente para alcanzar lo que se conoce como un registro sanitario de emergencia o una figura similar, ¿verdad? Entonces, para tener el resultado pleno realmente tienen que terminarse esa fase e incluso una vez que esté en comercialización empieza lo que se conoce como la cuarta, que es cuando vos monitoreas el mercado. Entonces, son vacunas que tienen mecanismos distintos. Lo que se ha hecho es, con mucho ingenio y creatividad, superponer fases, hacer todo tipo de estrategias como para acelerar, pero nunca poniendo en riesgo la seguridad. Pero lo que ocurre es lo que vos señalás, que falta digamos, completar esa tercera fase, pero hay suficiente evidencia para enfrentar un desafío y que sea lo suficientemente seguro. ¿Y cuál de las vacunas y cuándo tendríamos acá? Bueno, porque ahora ya llegaron a Misiones, Posadas, claro, a sí, Corrientes, Argentina, sí, digo. Sí. ¿Y por qué ellos antes que nosotros? Bueno, hay varias características, Mina. En primer lugar, nosotros ya tenemos asegurado, pero el mecanismo por el cual lo hicimos, que es el más seguro desde el punto de vista tanto técnico como también desde el punto de vista de conseguirlo económicamente, es a través de un mecanismo que se llama COVAX, que es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Eso tiene ciertos criterios y además tiene un proceso de compra en escala. Son casi 200 países que compran con la ventaja justamente de la escala. Eso ya está. Pero el mecanismo COVAX sería de mayo, junio... Exactamente, es lo que nos anunciaron. Junio. Bueno, ¿qué pasa con los demás países? Los demás países, Estados Unidos, Canadá... No, Argentina, ¿por qué Argentina? Vamos a la Argentina. Pero te digo, algunos de esos países pusieron dinero para el desarrollo de la vacuna, para tener en cuenta. Sí, pero Argentina, ¿por qué Argentina sí, nosotros Argentina, no? Brasil particularmente, esos dos, pero hay otros países, Chile, Colombia, primero son productores de vacunas, o sea, producen normalmente vacunas. ¿Y esta vacuna también produjeron ahí? Lo pueden hacer, o sea, eventualmente se hace una transferencia de tecnología y se produce la vacuna. Entonces son potenciales socios en la preparación. De hecho, AstraZeneca, por ejemplo, Oxford, la vacuna Oxford, se va a hacer en la Argentina, ¿verdad? Pero esta que trajeron no es hecha en la Argentina. No, estas no, pero estas de ahora están trayendo la rusa y hay alguna otra más, ¿verdad? Bueno, ese es un aspecto. Entonces eso le confiere otro estatus, digamos. Lo otro es que fueron partícipes de los ensayos clínicos. Entonces, nosotros no fuimos, ni Uruguay, por ejemplo, porque no teníamos suficientes casos. Entonces, no calificábamos, ¿verdad? Y después hay algunos que han puesto a riesgo inversiones, porque cuando vos negociás bilateralmente, como lo hicimos nosotros también, llegaba un momento en que tenés que poner ya la platita. Y cuando hacemos la revisión, acordate que no hace ni mes y medio a lo mejor que tenemos evidencia científica, incluso publicada en recortes periodísticos, ni siquiera en revistas científicas. Entonces, habiendo hecho, igual nosotros estamos conversando con todas estas que la gente conoce, son 5 compañías más o menos. O sea, están haciendo también tratos bilaterales, aparte del mecanismo exacto. COVAX. Lo único que la premisa obvia es que para que nosotros se justifique, como nosotros ya tenemos asegurado el lote de vacunas que necesitamos para nuestra población. Claro, pero traer 2 meses antes o 3 meses antes es muchas vidas. Muy importante, claro. Está bien, hace una diferencia, por eso justamente a eso quería llegar. O sea, la premisa tiene que ser que vos puedas obtener esas vacunas en ese tiempo, porque si no se justifica. Y bueno, en eso estamos y tenemos más adelantados con algunas. Y después también... O sea que antes de mayo, con estos acuerdos bilaterales, ¿es imposible traer la vacuna? No es imposible. Justamente en eso estamos, pero estos acuerdos bilaterales exigen, entre otras cosas, acuerdos de confidencialidad, ¿verdad? Precisamente. Entiendo. Ahora, aparte de los acuerdos bilaterales, e inclusive el mecanismo COVAX, ¿es que se llama? Sí, así mismo. COVAX.
El tema del protocolo, o sea, la logística más que el protocolo, ¿verdad? Sí. Porque son vacunas que requieren de una alta temperatura, o sea, una baja en realidad temperatura, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo estamos preparándonos para eso? Porque de nada sirve decir, bueno, ya después llega mayo, no sé, y ya pueden venir las vacunas, pero no tenemos la logística. Bueno, hace rato venimos trabajando en eso con la cooperación técnica de la OPS. Justamente veían la propaganda de nuestra aquí que mostraban algunos de los dispositivos que han llegado. También estamos generando más de estas cámaras refrigeradoras que pueden hacerlo. Y estamos incluso planteando aquellas más especiales, ¿verdad? Que son las de menos 70 grados que no tenemos en el país. De hecho, no hay casi en la región. Bueno, todo eso pero se pueden hacer también acuerdos con laboratorios privados, ¿verdad? Que tienen infraestructura. Sí, ¿verdad? Absolutamente. Déjame ser claro en eso, Mina. Nosotros no vamos a tener ninguna objeción con los laboratorios privados. Cualquiera de ellos puede importar. Sí tengo que decirte que la mayoría de las compañías han establecido que los estados van a tener prioridad, ¿verdad? Pero sobre todo si hablamos pero por ejemplo, vamos a suponer que ustedes no tienen toda la logística que ya tienen algunas empresas, ¿verdad? Sí. Pueden también alquilarle, qué sé yo, no sé cómo explicar. O sea, pueden hacer un acuerdo para el tema del traslado, por ejemplo, Totalmente. ¿verdad? Incluso te digo más, se pueden hacer acuerdos, por ejemplo, sobre lotes pequeños, porque a veces cuando vos negociás como Estado con alguna de estas compañías te piden un volumen mínimo. No sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, o lo que sea. Y muchas veces eso estratégicamente puede no convenirnos, ¿verdad? Entonces, quizás después una alianza con el sector privado se puede plantear tranquilamente para volúmenes más pequeños. Claro. Porque que después no pase que famoso, como pasó con otros insumos, digamos, ¿verdad? De que se atrasa. O sea, yo creo que hay que ser lo más expeditivo. Si yo tengo una crítica que hacerte, ministro, ¿verdad? Una crítica que hacerte es... al revés de lo que toda la prensa en realidad, como yo siempre voy en contramano a todo el mundo, por cierto, que es no de que sobre la corrupción o no que hubo con estos insumos que vinieron, sino que de tener la determinación de decir, no, acá hay parte de estos insumos que sí sirven y yo los voy a dejar, ¿verdad? Porque vos me habías dicho a mí, no sé que eso haya cambiado, que las mascarillas, no me acuerdo cuál de las cosas, tenían todas las características, pero no decía Mina F, ¿verdad? Que era lo que tenía que ser, decía Euclides A, ¿verdad? Entonces, pero si tenía todas las cosas y vos necesitabas esos insumos, dejá esos insumos, ¿verdad? Y después, por las otras cosas, obviamente, haces lo que tengas que hacer. Pero yo creo que hay que tomar la determinación, porque es cierto, la prensa también, digamos, está para controlar, etcétera, pero también está para defender lo defendible, y lo que no es defendible, efectivamente, separar la paja del trigo, ¿verdad? Pero plantarse, no porque te pongan un titular, ¿verdad? También eso le pasó al gobierno, o sea, no solamente a vos, ¿verdad? De ponerle, que no tengo nada contra Yucio, pero digo, en un momento de pandemia, cuando supuestamente teníamos que encerrarnos todos para ganar tiempo, se hicieron este modo de compra, ¿cómo se dice cuando es el modo de compra rápido para pandemia? Compra de vía excepción. Vía excepción, todo porque obviamente necesitamos equipar a todo, ¿verdad? Y de golpe, ¡pah!, frenar, digamos, ¿verdad? Porque es cierto, hubo absoluta irregularidad en muchas de las entregas de esta primera tanda de insumos, pero eso no significa que vos tenías que decir, no, paren, o sea, si no yo me voy, efectivamente, como dice Euclides, porque acá el tema es que tenemos que, yo, como ser humano, no solamente como ministro, tengo que garantizar que vengan las cosas, que los hospitales tengan los insumos, y después vamos a hacer el balance, y el que se corrompió o hizo algo mal, que se vaya preso, ¿verdad? Pero vos no podés paren la rotativa en un momento de pandemia. Esa es mi única crítica, ministro. Sí, Mina, lo que pasa es que es más complejo que eso, pero te voy a resumir, ¿verdad? O sea, hay una parte que no tiene que ver con la evaluación del ministerio, que es previa incluso, que cambia un poco el curso de las acciones, ¿verdad? Que tiene que ver con lugar. Fíjate que el ministerio evalúa, cuando vos me traes acá el plato, ahí recién yo sé si esta torta tiene o no las especificaciones técnicas, ¿verdad? Entonces, si antes de eso se produce una evaluación por otro organismo, que no soy yo, o por una comisión que establece, eso es lo que cambia un poco la definición de las cosas. Por eso yo estaba en esa tesitura tratando de salvar lo que realmente tenía las especificaciones. Pero bueno, es bastante complejo. Es bastante complejo. Pero hoy, ¿cómo estoy estamos? Dispuesto a... Hoy cómo estamos, porque faltaba igual, porque la pandemia continúa, ¿no? Es que lastimosamente termina el año, termina la pandemia. ¿Cómo estamos en términos de insumos, en términos de
de que sea todo ágil como para que realmente Sí. podamos hacer... Bueno, hay distintos aspectos. Esto es muy heterogéneo porque hay varias necesidades. Estamos muy bien en equipos biomédicos, estamos súper bien en equipos de protección individual. De hecho, la industria se reconvirtió y Acá, todo. claro. Antes no se producía nada, Sí, ahora se produce todo acá. todo. Sí. Increíble, ¿verdad? ¿Y en medicamentos? En términos de medicamentos tenemos una gran dificultad con varios medicamentos que son proveídos desde el exterior, la materia prima. Incluso tuvimos acá la ayuda del señor canciller en varias ocasiones en esto y muchas otras cosas, porque a veces hay que lograr también que esa materia prima llegue, ¿verdad? Y bueno, uno tiene 100 ítems y si te faltan 5, faltan los 5, ¿verdad? O sea, es complejo a veces en el mercado y entendemos por eso muchas veces. Pero en líneas generales se han alcanzado todas las metas que hemos acordado en términos de camas, de equipos, de todo, ¿verdad? ¿Cómo estamos con la Argentina, ministro? O sea, ¿hay posibilidad de reabrir la frontera con la Argentina? Estamos muy bien con la Argentina y el proceso de diálogo, de conversación que se inició sobre ese tema en particular, porque porque con ellos hablamos diariamente de miles de temas que están en la agenda bilateral, pero de ese tema en particular venimos conversando de hace ya 3 meses. Nosotros manifestamos y reiteramos sobre la recomendación elaborada por el ministro de Salud, por su equipo de profesionales de primer nivel, que estamos en condiciones para reabrir las fronteras. ¿Y qué dicen Y ellos siguen manteniendo desde hace 3 meses que las condiciones epidemiológicas no están dadas para esa reapertura. ¿Pero por qué ellos? Porque en realidad ellos están peores que nosotros, ¿verdad? En el sentido, digo, en términos epidemiológicos están un poco peores. ¿Por qué será que ellos son los que tienen miedo? Nosotros los que tendríamos que tener miedo, digo, de abrir las fronteras con ellos. ¿Por qué? Ellos, No estoy ellos entendiendo. ayer tomaron una medida a través de un decreto que prohíbe incluso la salida del territorio argentino, no solo la entrada. ¿Y por qué? No sabe, Y es una decisión que tomaron, y esa decisión y todas las que vienen tomando, y en especial con esto de las fronteras, nosotros respetamos. Es una negociación, una conversación de 2 partes. ¿Pero qué te dicen? ¿Por qué? ¿Vos sabés, ministro, por qué? O sea, para entender su lógica, digamos. Sí, tanto Argentina como Brasil, que son territorios tan extensos, tienen una situación muy heterogénea en su territorio. Entonces, hay determinadas provincias o determinados estados de Brasil pueden estar unos bien, otros mal, ¿verdad? Y bueno, hay un promedio nación, pero hay muchas diferencias a veces en determinados territorios. Y ¿Te puedo responder? Sí. Yo soy de Itapúa. No, siempre fue el comportamiento de los argentinos eso. Los comerciantes argentinos pactan con los de identificaciones, no con los aduaneros, con los de identificaciones, para que la cola se haga interminable. Entonces la cola pasa todo el puente, llega casi hacia la avenida principal. La gente pierda luego las ganas. Pierdan las ganas, los argentinos no pierden las ganas, el que viene a comprar en Encarnación apaga su vehículo y empujan el puente su propio auto para no consumir combustible. Llega allá y le dejan pasar. Eso no es un problema de ahora. 15, 20 años siempre fueron celosos. Y los comerciantes... ¿Por qué no les conviene? Y porque los comerciantes quieren cerrar la frontera, porque si no, toda la Argentina viene a comprar a Paraguay. Entonces, de alguna u otra manera le beneficia. Eso siempre existió. O sea, por una cuestión económica, no es por una cuestión de salud. No. Y el gobernador está aprovechando estas circunstancias, no quiere abrir, y les afecta a todos los encarnacenos que conocen que lo que estoy diciendo pero es también le afecta a los argentinos, muchos argentinos quieren que se abra. Y sí, pero ellos quieren que los recursos queden dentro de la frontera, siempre van a poner excusas. Yo creo que habría que recordar el Tratado del Mercosur, si bien es una cuestión aduanera, habría que ver que estamos en un convenio, en un tratado que nos vincula a 4 países. Y eso tiene que estar abierto. No, pero ellos te van a decir, te dejamos que pasen los ríos, que saque. Sí, está bien, pero el vínculo con Argentina, no solamente aduanero, sino también migratorio, la interacción con ellos. Brasil no hay problema, Bolivia no hay problema. Claro. Argentina las restricciones van más por el punto de vista económico. ¿Es así, ministro Federico? Sí, es una situación sensible. A ver, desde el punto de vista económico, con la diferencia cambiaria del peso con el dólar, quienes van a ir a comprar allá somos nosotros, los paraguayos. Claro, por eso pero al revés de lo que dice Pétades. Por eso. ¿Entonces? Y por eso es un tema sensible. No todos los productos.
No todos los productos. Claro, lo que es electrónica y eso conviene No todos más los venir productos. Siempre hubo esta fluctuación eternamente entre Argentina y Paraguay. Pero ¿qué te dicen ellos, el por peso ejemplo, no cayó ahora. Porque vos negociás con ellos? ¿Qué te dicen? ¿Qué alegan, digamos? El canciller argentino me dijo, somos en este momento, y de esto ya hace unas semanas, Sí. el 5º país con mayor contagio en el mundo. Ajá. Pero en todo caso nosotros lo que no tendríamos que querer. Cuidar de ellos. Y Y nosotros, sin embargo, claro, decimos depende no. del color del cristal con que uno mira, Claro. pero ese es el argumento que nos presentan a nosotros. Y así como me lo dicen a mí, se lo dicen también al gobernador Esmalco y a los otros gobernadores de nuestros departamentos que hablan con sus colegas, se lo dicen a nuestro embajador, se lo dice a la directora Pero general Argentina de está cerrada Migraciones. no solamente a nosotros, sino que también a Brasil, a todos. O sea, nadie En puede este ir. momento Argentina está cerrada para todos. Ahora. En este momento, a partir de ayer. Porque ¿cómo era antes, Euclides? No, antes con Chile tenían abierto, yo con Bolivia también. Pero yo coincido entonces- en gran parte con lo de PETA, porque yo estuve metido Sí, yo también durante creo. más de 18 días seguidos con gente que cerraron el puente en Itapúa. Hablo mucho con Sí. ellos. Sé que el intendente y el gobernador hablaron varias veces con el gobernador Herrera, ¿verdad? Sí, Herrera Agual. Y evidentemente ahí hay una cuestión de Sí. carácter económico, Yo hay también una creo presión interna que no nos permiten. Pero es distinto la situación de Formosa con respecto a Alberdi y a Pilar. Y también aquí en Y por ejemplo, Nanagua. lo de Pilar, por ejemplo, me dijeron que en la frontera de Posadas el tema económico, Ahí ponele, es. ¿verdad? Y en otras fronteras, digamos, no me acuerdo si era realmente, creo que era Pilar, una de ellas, es que en términos sanitarios, Sí. resulta que nosotros hacíamos uso y abuso, ¿verdad?, de la Argentina, porque en Pilar, yo me enteré ahora con la pandemia que no había terapia intensiva en Pilar, ni una, ¿verdad? Que ahora hay después de la pandemia. hay. Entonces, ¿qué pasa? Todos nuestros enfermos se iban a la Argentina. Entonces ellos dijeron, vamos a cerrar acá porque, o si no, imagínate, todos los de la terapia que necesiten terapia del COVID van a venir a ocupar nuestras terapias. O sea, hay diferentes situaciones, pero realmente no es porque por el COVID solamente, sino que es por preservar ciertos intereses de ellos. Ese es el motivo real. Y son distintas situaciones y argumentos, pero lo que oficialmente nosotros tenemos es que es por cuestiones epidemiológicas y ciertamente ellos tienen un estado y una situación diferente a la nuestra. Nosotros en ese sentido estamos mejor que ellos, epidemiológicamente Por hablando. eso que no se entiende que no. Ahora, sí se entiende por lo que dice PETA. No, pero esto es Ah, histórico, ¿cómo? no es de ahora. Claro. Ahora, Sí, vos sabés que Argentina, Posado, te iba y entraba directamente a una avenida. Nos metieron una muralla a la mexicana. Una muralla, un murallón nunca visto antes. Pero eso vos tenés que tener en cuenta, Federico, para poder negociar, porque si vos te vas con la teoría de que lo que ellos te dicen es verdad, entonces no vas a negociar sobre el problema real. O sea, ¿por qué no le planteas el problema real? Nosotros estamos conversando, como señalé, Mina, en distintos niveles, en distintos ámbitos, a nivel privado incluso, a nivel médico, de salud, de migraciones. El ministro del Interior también está conversando, se está hablando con los gobernadores, en todos los niveles. El presidente de la República le pidió amablemente a su amigo Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur, que estuvimos presentes con el ministro de Hacienda, también le solicitó. Y, pero no hay y- caso. y se está analizando. Yo creo que pronto vamos a tener novedades ¿Sí? al respecto. Ojalá. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos nuevamente. Bueno, llegó la hora del brindis, gente. Me gustaría que cada uno brinde por lo que quiera. Empecemos con el ministro de Salud. Brindamos por qué, ministro. Y Mina, brindamos por volver a la normalidad, ¿verdad? O sea, me encantaría que podamos dejar a un lado todo este año difícil que hemos tenido. Y también auguro que todo nuestro equipo de salud también tenga la sabiduría, la valentía para tomar las medidas que necesitamos para que esa vuelta sea lo más rápido posible. Que así sea, ¿eh? Que así Salud. sea. Salud. Tenemos que decir que hay que Salud. tomar para que se Sí. cumpla, ¿verdad? Y de paso porque nos encanta. Euclides. Yo brindo para que vuelvan en el 2021 o lo antes posible los 3 secuestrados. Muy Que bien. vuelvan. Ese es un brindis más que fundamental. Que vuelvan los Salud. tres. Ministro de Hacienda, Llamosas. Bueno, yo brindo, Mina, por un año 2021 de recuperación de nuestra economía, recuperación de las familias, de las empresas, de las personas que recuperen su trabajo. Y brindo por eso, que el año 2021 sea un año realmente
de una buena coyuntura económica. Ay, que así sea, eso sí que doble chin Salud. chin. Salud. Ministra de la Mujer. Sí, Mina. Hilda. Yo brindo por un año, por el 2021, sin violencia hacia las mujeres y para que todas las familias paraguayas reciban muchas bendiciones. Que así sea. Chin chin. Salud. Peta, Brindo. vos brindás para que los periodistas no se vayan. No, normal nomás. Brindo por todos aquellos docentes, los padres, los alumnos que en un año distinto no lo perdimos. Por ellos, este agradecimiento. Y para el 2021 viene el gran debate de transformación educativa. Tanto queremos transformar nuestra educación todos, en las redes se sienten, los periodistas, todos. El año que viene empezamos a debatir entre todos los paraguayos la educación que queremos desde el año que viene al 2030 o más. Vamos a transformar juntos y te convocamos. Salud. Muy bien, Salud. salud, salud. Ministro de Relaciones Exteriores, Federico González. Sí, Mina, con gusto. Yo brindo porque el próximo año haya más armonía entre todos los paraguayos, más comprensión. Y si me permitís, por favor, Sí. culminar con una estrofa de una canción muy nuestra, Ajá. en guaraní, que dice Anibeña ñorairón, Anibella y Cobaí, Torupeñamba Apota Imbareteña de Paraguay. Salud, Muy mi bien, salud. muy bien, muy bien. Salud. Salud, salud, salud. Bueno, en el ámbito personal, digamos, así cortito, sí, pero un deseo así. En el ámbito personal, me voy a decir, en el ámbito personal, vamos con la ministra, Nilda. En el ámbito personal, a ver, un deseo, una asignatura pendiente. En realidad, Mina, que quiero brindar por mis hijas. Tengo Ajá. 2 hijas maravillosas y que se cumplan realmente todos los sueños de ellas. Una de ellas está ahora de novia y bueno, que se cumplan sus sueños. Me encanta. Ministro, Yo brindo por la salud de mi familia, de mis hijos, mi esposa, mi hermana, mis sobrinos y de todos los paraguayos, ¿verdad? ministro, no, pero en términos personales, solamente. personal. Personalísimo, así. Algo solamente tuyo de tu familia. Y realmente los últimos años y los que vienen me parece que estamos muy dedicados a una misión, ¿verdad? Entonces, yo realmente ruego tener la fortaleza de estar siempre a la altura de lo que este momento histórico pide, ¿verdad? Y realmente es difícil. Así que Seguro. espero que realmente poder estar a esa altura. En el terreno personal, ¿cuál es un deseo? Ya no vaya a decir que No. se vaya a Requín, ¿eh? No vaya a contaminar. No, yo en realidad de manera personal Sí. quiero brindar por aquellos que me salvaron del COVID con fraternidad y con sabiduría sanitaria. A los del Policlínico Rigoberto Caballero. Muy bien, Salud. cierto. Salud. Salud. Falta Peta, en términos personales, a ver. Sí, te digo, de todos los años me invitaste, te agradezco y tenemos que venir de Itapúa, del interior. Mamá ayer fue su cumpleaños, Ajá. todos los 27, cumplió Sí. 86 años con vida. Gracias mamá, te queremos mucho, tus hijos, salud mamá y por varios años más de vida. Que así sea, que Así así que sea. salud, Que así sea. Salud. Federico, en términos personalísimos, ¿eh? Sí, claro. Brindo por la salud y el bienestar de mi familia, de todo el Paraguay, y pido a Dios que me dé mucha sabiduría para las grandes decisiones que van a ser tomadas en el Muy próximo bien. año. Que así sea. Salud. Y yo el brindis de siempre, salud, en vez de dinero digo prosperidad, ¿verdad? Y amor, porque sin el amor también nada funciona en esta vida. Así que Así salud, es. prosperidad y amor para todos y todas. Salud, ¿eh? Nina. Chin, Gracias, chin, salud. chin, chin. Salud. Bueno, y me despido. Este es el último programa de este año. Volvemos en marzo con Lunes de Mina, con un formato diferente, nuevo. Y quiero agradecer a todas las empresas que año tras año, de hace más de 15 años, hacen posible que este programa se mantenga al aire. Nos usan como medio de comunicación entre lo que ellos producen y hacen y la gente. Así que gracias por elegirnos, gracias por apoyarnos. Agradecer también a los directivos de este canal y de la radio que me dieron siempre un espacio de libertad para realizar mi tarea periodística, respetando siempre mi opinión. Así que muchísimas gracias una vez más. Y a todos los compañeros, porque este programa obviamente
la conduce una persona, pero lo hacen más de 20 o 30 personas forman parte del programa. Así que a todos los compañeros, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen lunes a lunes. Así es que sin esa audiencia maravillosa, obviamente esto tampoco sería posible. Gracias en síntesis y sobre todo agradecer principalmente a Dios. Muchas gracias por todas las bendiciones, que soy una privilegiada realmente, soy bendecida. Así que también gracias a Dios. Muchísimas gracias, ¿sí? Ahora sí, chao, chao. Hasta lunes no, ¿verdad? Vamos hasta marzo. Y ya sabes que de lunes a viernes, de 16 a 18, ahí sí continuamos por Radio Monumental. Chao, chao. Feliz Año Nuevo para todos.